realmente juntar la inteligencia artificial y la ciberseguridad nos hace más fuerte también en nuestras oportunidades profesionales. En Funditec nos dedicamos, y no vengo aquí a soltar el rollo de mi libro, pero para que lo veáis, nos dedicamos a trabajar, apoyar a otras empresas en sus procesos de innovación. Hay compañías que se dedican, por ejemplo, a dar servicio de ciberseguridad y progresivamente se han ido subiendo a la ola de mejorar la capacidad que tienen las soluciones que dan mediante automatización inteligente y, bueno, pues dando, digamos, una mayor capacidad de identificación, de detección y de recuperación ante las ciberamenazas. Eso es un ejemplo. Y eso es un poco a lo que nos dedicamos en Funditec. Y el tenerlo juntos es, fijaos, fue un tema absolutamente empírico. Teníamos equipos que se dedicaban a IA, teníamos equipos que se dedicaban a ciberseguridad y al final, oye, pues juntándolos es que tenemos un montón de oportunidades nuevas e interesantes. IA y ciberseguridad más fuerte juntos, bueno, pues veréis que lo podemos ver de distintas posibilidades y todas son interesantes y todas aportan valor. Algunas nos pueden llevar a la cárcel, ciertamente. Pero diría que la IA y la ciberseguridad la vamos a ver en el sentido de cómo la IA es capaz de mejorar las capacidades de las soluciones o de los modelos de ciberseguridad que tenemos en las organizaciones, qué valor, para qué está y por qué está. La IA utilizada por los malos, ¿vale? Es una actividad lucrativa, interesante, tiene un business plan interesante, pero podéis terminar en la cárcel, ¿vale? Entonces, mejor con cierta cautela, ¿eh? Pero también es cierto que los malos, los cibercriminales, están utilizando sistemáticamente la IA. Veremos también por qué. Y finalmente, otra gran oportunidad interesante de ver cómo la ciberseguridad aporta en la IA. Al final del día, la IA no es más que un sistema, como tantos otros que ha habido, con cierta peculiaridad, con cierto nivel de complejidad en cuanto al desarrollo del código y que maneja ingentes volúmenes de información, ¿vale? Y esto requiere, bueno, esto es ya, por definición, atractivo para los cibercriminales, a ver qué podemos hacer, ¿vale? Con esos sistemas de inteligencia artificial que se están aplicando en la automatización de una planta eléctrica o de cualquier otro sistema, ¿qué podemos hacer? Pues para hacer lo que solemos hacer, que es hacer el mal, ¿no? Entonces, vamos a ver también cómo incidir en ese punto. Bueno, estamos en el primer apartado, que es IA y ciberseguridad. Y hay tres razones fundamentales para aplicar la IA en la ciberseguridad, ¿vale? Yo voy a contar dos y la tercera la pregunto, ¿vale? Bueno, la primera, y son temas que quizás son conocidos, es la complejidad y la constante evolución en la ciberamenaza. O sea, la ciberamenaza está cambiando continuamente. Se hace más sofisticada, se hace más dirigida, se hace más difícil de detectar y se hace más disruptiva. O sea, los impactos, habéis visto lo que ha pasado en el Ayuntamiento de Sevilla hace 2 días. Se ha quedado bloqueado, ¿vale? Por un ataque de ransomware. ¿Vale? Por cierto, el grupo que lo hizo es un grupo que inicialmente hacía este tipo de ataques, digamos, con un espíritu de Robin Hood, ¿vale? Para denunciar situaciones injustas y tal. Y luego dijo, oye, coño, es que esto es un negocio, o sea, entonces ahora ya no lo hacen por eso, sino que cobran, ¿no? Entonces, tenemos un entorno que es muy complicado para los que trabajan y trabajamos en ciberseguridad. En general, todas las organizaciones que están aquí representadas tienen la ciberseguridad un issue, tienen un tema muy importante, pues su negocio es digital, ¿no? Ya lo hemos comentado y lo habéis visto. Bueno, pues resulta que las soluciones de ciberseguridad que pones hoy, ¿vale? Ya no te valen porque eran soluciones para ciberamenazas de ayer, ¿vale? Por esta evolución continua. Y eso es un desafío. Por lo tanto, hay un punto, hay una gran oportunidad de aportar cierta capacidad de inteligencia, cierta capacidad de aportar mayor eficacia en la neutralización de ciberataques. Y ese es un punto, por lo tanto, ¿vale? Quedaros con ello. El segundo, vivimos en un mundo, no sé dónde ponerme, porque estoy poniéndome, me pongo de boca, le tapo a alguien, me pongo aquí, vale, perfecto.
pues que tengo el defecto de moverme por todos lados. El segundo aspecto es la superficie digital, la digitalización, el grado de penetrabilidad que tiene lo digital, que está en continua expansión, es omnipresente. Cada vez le pedimos mayor complejidad, quedaros también con una cuestión elemental: a mayor complejidad, mayor probabilidad de que haya vulnerabilidades que puedan ser explotadas por los ciberatacantes, ¿vale? Porque es un ratio meramente estadístico entre línea de código y vulnerabilidad, y por lo tanto tenemos una superficie omnipresente, compleja y altamente expuesta. Por lo tanto, ese sería el segundo escenario que recomendaría la aplicación de la IA en la ciberseguridad para nuevamente mejorar, eficientar, por ejemplo, el análisis de todos los eventos, de toda la información que es capaz de producir y generar todos los sistemas y las arquitecturas que tenemos desplegadas. Y el tercer punto sería la ciberamenaza más importante, que es la que recomienda tener inteligencia artificial. No tengo premio, ¿vale? Pero voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es, en vuestra opinión, la ciberamenaza? Tiene truco, claro, pero bueno, a ver si alguien la sabe. La ciberamenaza más importante en el momento que estamos viviendo y probablemente en los próximos años. Sí, pero con un matiz: la falta de talento en cantidad. No digo en calidad, ¿vale? Que sobre eso también podríamos discutir, pero en términos generales vamos a dar la calidad por garantizada. Pero el mercado genera una altísima demanda de profesionales, en general en el campo de las tecnologías, pero más específicamente en el mundo de la ciberseguridad. ¿Qué están haciendo las empresas? Básicamente, robarle el talento a otras empresas, pero por un tema de supervivencia, ¿vale? Es imposible generar, y eso que en Immune estamos haciendo lo nuestro para intentar paliarlo, generar profesionales en número. Y eso quiere decir que es una situación de mercado complicada. Es decir, el no tener personal suficiente es un riesgo efectivo para las organizaciones y solamente se puede paliar, entre comillas, incorporando cierta capacidad de automatización inteligente en las soluciones de ciberseguridad. Entonces, ante estas, entre estos parámetros, bueno, yo diría que, y os resumo un poco desde nuestra perspectiva un poco sesgada, cuáles son las tres grandes líneas, agrupaciones donde la inteligencia artificial está aportando mucho valor a la ciberseguridad. En la inteligencia de amenazas, como podéis ver, ahora lo desarrollo un poquito más con algunos ejemplos, en todo el procesamiento del lenguaje natural y finalmente en lo que será la respuesta ante incidentes. O sea, uno de carácter, bueno, yo diría que los dos de carácter, el primero de carácter claramente preventivo, el segundo preventivo detectivo y el último, pues claramente reactivo. Y aquí hay algunos ejemplos. He tenido la oportunidad de analizar un estudio de Gartner en el que identifica 19 tendencias o 19, yo diría más bien casos de uso de aplicación de la IA a la ciberseguridad. Me pareció abrumador. Esto es un poco bajo nuestra experiencia empírica de los proyectos en los que estamos ahora mismo inmersos, ¿no? Si vamos al primero, veis que hay cuatro áreas interesantes. El primero estaría muy relacionado en tratar de hacer detección precoz de la amenaza, caracterizarla. Necesitamos saber cuáles son los nuevos elementos, los nuevos especímenes de malware, cómo actúan, qué vectores de entrada utilizan, cómo funcionan, qué nivel de ruido hacen. Bueno, pues todo lo que está relacionado a esa inteligencia que nos permite una mejor caracterización de la amenaza es una, bueno, realmente son cajitas que si las abres al final tienes ahí un montón de cosas. No da tiempo hoy, ¿no? Pero simplemente para que lo identifiquéis: detección de anomalías, ser capaz de ver cómo el comportamiento que tiene la infraestructura digital de una organización en cuanto a sus conexiones externas, en cuanto a los flujos de información de dentro hacia afuera y de fuera hacia adentro, cuando se están produciendo
ciertos eventos o circunstancias que, analizados, nos permiten identificar que algo está pasando mal. O algo está pasando probablemente provocado por un ciberincidente o por la construcción de un ciberataque. ¿Vale? Tienes que analizar, es un caso muy claro donde tienes que analizar muchísima información, agregarla, correlarla y aportar inteligencia. La predicción de ciberataques, sobre todo para ataques complejos donde entran elementos no solamente técnicos, sino también de carácter geopolítico, ¿vale? Nos permite ver cómo ante determinada situación se puede derivar pues un ciberataque pues por ejemplo, pues a un sistema crítico, ya sea de un país o de una organización. Y finalmente, la aplicación de la IA al Edge Computing. Estamos en modelos donde nos movemos en el mundo del Internet of whatever thing, ¿vale? Internet en medical things, en military things, y entonces todo sigue básicamente los mismos modelos, la misma arquitectura, donde tienes dispositivos extremos, tienes sondas, tienes sensores, tienes elementos intermedios, que son la computación en frontera, el Edge Computing, y luego tienes uno o varios sistemas centrales con comunicación entre 5G o distintos mecanismos. ¿Cómo darle cierta capacidad de funcionamiento autónomo a las arquitecturas de seguridad que te lleves al extremo? ¿Vale? Bien, en el procesamiento natural es un campo muy interesante. Se está tratando de aplicar, como tú comentabas, también para la amenaza interna. Es decir, qué cosas, cómo en base a correos o a información, siempre tratando de no ser intrusivo, porque luego hay una limitación entre el derecho a la privacidad y el derecho a la protección de las comunicaciones y salvaguardar los intereses lícitos que pueda tener una organización. Es un tema delicado que nos movemos en escala de grises, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo detectamos internamente casos de fraude o externamente? ¿Cómo podemos analizar que se puede estar construyendo que una determinada comunicación lleva a un timo en Internet, etcétera? Muy interesante. Bueno, detección de mensajes, detectar el phishing o mensajes, que es muy difícil, los mensajes ARPON en inglés, los spear mail, que suelen ser técnicas dirigidas a directivos para generar una infección cero y que permita realizar o construir un ataque más sofisticado. Y como veis, bueno, pues los agentes virtuales y los chatbots que se están utilizando también en ocasiones pues para poder dar respuesta a peticiones o consultas tanto de usuarios internos como externos, ¿no? Esto sería otro ejemplo. Y el último, relacionado a la respuesta ante incidentes, aquí lo que se trata es de ser muy eficiente con la respuesta. Bueno, pues se ha ido incorporando progresivamente inteligencia en los sistemas ya desplegados de correlación de eventos que adquieren información de distintas fuentes, la relacionan. Bueno, pues antes había de alguna manera un criterio de establecer reglas de decisión muy sencillas, ¿no? Como los sistemas tradicionales de apoyo a la decisión, que se basaban en reglas preprogramadas, y ahora se le está aportando cierta capacidad de inteligencia. Otro reto es ver cuál es el nivel de riesgo efectivo que tienen los sistemas de una organización ante situaciones cambiantes. Es decir, cuando se producen cambios tanto en el contexto externo de la organización, pues se abre una nueva línea de negocio o se hace un despliegue en un nuevo país. Todo este tipo de cosas que se pueda recoger dinámicamente y analizar para tener más que una foto del nivel de riesgo, una película que podamos darle cierta continuidad en el tiempo. Y, bueno, por supuesto, ante situaciones de crisis o simplemente de gestión de incidentes, que haya sistemas inteligentes de apoyo a la decisión, que esto es un campo tradicional de la IA, ¿no? Bueno, ¿cuál es la carta a los Reyes Magos? Lo que se llama los Fully Automatic Defense, ¿vale? Que Gartner dice que en 2024 tendremos ya sistemas capaces de hacer cosas absolutamente maravillosas, en el que se pueda detectar, por ejemplo,
un conjunto de máquinas que pueden estar infectadas, automáticamente el sistema las aísla, neutraliza ese malware, detecta correos que todavía no se han abierto y los elimina, genera un indicador de compromiso IOC, lo comunica con el CERT. Bueno, todavía no están, se van componiendo piezas, ¿vale? Pero este es un poquito, bueno, el futuro está aquí. Nos tomamos el turrón y ya tendremos los fully automatic defense, como dice Gartner, ¿no? Veremos a ver, ¿no? A lo mejor lo que os he dicho de oportunidades profesionales lo podéis borrar y os tenéis que dedicar a otra cosa y yo también. Yo a lo mejor lo tengo más complicado para reciclarme ahora, pero bueno, veríamos. Bueno, IA y ciberataque. Bueno, pues la realidad es que los malos pues utilizan, claro, si los buenos utilizan la IA, pues los malos también. O sea, y quizá con mayor inversión y mayor foco, ¿no? Porque en esto de la ciberseguridad os tengo que dar una mala noticia. O sea, es muy fácil atacar y muy difícil defenderse, ¿vale? Porque claro, defenderte es que defender toda la organización y para atacar con que descubras una o pocas vías de entrada lo tienes hecho, ¿vale? Entonces siempre, bueno, es un tópico, pero es cierto siempre que como que los malos llevan un poquito la ventaja, ¿no? A los buenos. Entonces ellos ya llevan utilizando IA y se observa en la propia evolución de la ciberamenaza que os he comentado antes, ya lleva de alguna manera implícita la utilización de IA, la automatización inteligente, ¿vale? La complejidad en la ciberamenaza viene de esto, ¿no? Y realmente analizando distintas situaciones ves que está un poco presente en todo, lo veis aquí, desde o sea, el IA potencial, el malware, perdón, potenciado por el IA, con una mayor sofisticación en cuanto al comportamiento, en cuanto a, digamos, la ausencia de ruido, en base también al análisis del comportamiento de la red o del entorno infectado, sofisticación en los ataques de distribución de servicio, perdón, los ataques distribuidos, de denegación de servicio distribuido, perdón, interesante, se está utilizando para el descifrado de mensajes y de password, se está utilizando la IA, ¿vale? Con conocimiento nulo, ¿vale? Son capaces de hacer ataques por fuerza bruta, pero con una mayor precisión y mayor eficiencia. Por supuesto, lo que ya conocemos por los medios, es decir, toda la, digamos, la gestión automatizada de granjas de agentes de redes sociales para realizar campañas dirigidas y, por supuesto, lo que ya también lo hemos visto, la suplantación, la personalización a través de IA generativa, donde somos capaces de generar imagen, voz, etcétera. Bueno, habréis visto, no es un ciberataque, es un, no sé cómo calificarlo, de luego es un delito, en la manipulación que han hecho unas fotos de unas adolescentes, ¿vale? Pues eso es simplemente una, y está hecho por otros adolescentes con mala leche que van a tener un problema, pues imagínate el potencial que puede tener eso con una agencia de inteligencia en vez de con 4 chavales. ¿Sabes? El potencial es impresionante. Bueno, en esto es lo que nos estamos enfrentando. Por lo tanto, el desafío es muy grande también, ¿vale? No solamente son los cibercriminales, sino son agencias de otros países donde hay a veces intereses contrapuestos. No me estoy refiriendo al conflicto o una crisis militar como la que estamos viviendo, sino en términos generales cuando hay incluso conflictos de índole económico-político, ¿vale? Sin más. Esto también es un tema interesante que quería poneros a modo de ejemplo y es realmente cómo la IA generativa puede incidir en la sofisticación de los ciberataques. Claro, lo que te viene a decir Gartner es que te genera la IA generativa automatismo, es capaz de generarte además un upskilling, porque realmente sin saber relativamente mucho, pues hacer bastante daño y, bueno,
te puede generar plausibility, te puede generar ataques desde fuentes que sean confiables. Es decir, realmente bien utilizada, la IA generativa le da un grado de calidad, ¿vale?, al ataque que, por contra, haría falta mucho conocimiento y muchas líneas de código para poder montar un ataque con un nivel de precisión y sofisticación similar. Y ya por último, tenemos la ciberseguridad, pero aplicada a la IA. O sea, hemos visto, porque lo mismo os he liado, la IA para la ciberseguridad, es decir, oye, yo estoy en el lado bueno. ¿Cómo puedo utilizar la IA para mejorar mis capacidades de detección, de respuesta en utilización de ataques? Lo primero que hemos visto. Segundo, oye, vamos a dedicarnos al negocio, el lado oscuro, y a ganar pasta si no nos pillan. ¿Cómo podemos utilizar la IA para hacer el mal, para hacer ciberataques? ¿Vale? Y la última, ¿cómo puedo utilizar? Que es la que a mí también me gusta mucho, porque claro, yo ahora he juntado los dos mundos, pero vengo del mundo de la ciberseguridad, ¿no? Entonces, me gusta mucho porque es como otra oportunidad para la ciber, que es cómo la ciber aporta la IA. Y aquí, pues hay bueno, precisamente lo que intenta hacer la ciberseguridad es contribuir a la confiabilidad de la IA. ¿Esto qué quiere decir? Pues que realmente una cosa muy, muy tonta, es decir, que si tú a la IA le metes, esto es la historia de siempre, ¿no? La IA, la caja negra, ¿no? Yo le meto una información por aquí y me tiene que generar otra por aquí, ¿vale? Bueno, pues todo es maravilloso cuando la información que me saca por aquí es consecuencia realmente de la que yo he metido, es decir, y nada por dentro de la caja o nada en la información de entrada o la de salida ha sido manipulado, ¿vale? Y esto, que puede parecer algo aquí que se me está ocurriendo en un momento determinado, tiene la importancia capital de hacer que la Unión Europea esté trabajando en un reglamento de IA que, entre otras cosas, lo que trata, entre otras, lo que intenta es garantizar la confiabilidad de los sistemas de IA, porque, bueno, lo que nadie pone en duda es que el nivel de penetración de la IA va a ser muy alto y que ahora mismo solo estamos viendo como los primeros pasos, ¿no? Pero si nos ponemos a imaginar, yo qué sé, dentro de 5 años qué puede estar haciendo la IA, pues lo mismo un proceso de selección de empleo lo condiciona la IA, el acceso a una beca lo condiciona la IA, el funcionamiento del sistema eléctrico lo condiciona un sistema. O sea, podemos imaginarnos, y a lo mejor no nos equivocamos excesivamente, de que sí que va a haber una gran permeabilidad de la IA. Entonces, la Unión Europea dice, vale, pero tiene que ser confiable. Y uno de los parámetros de la confiabilidad es la ciberseguridad. No el único, no el único, pero uno es la ciberseguridad. Juega un papel importante. ¿Y esto por qué? Porque si tú haces un sistema, vamos a llamar entre comillas nuevo, aunque ya hay, ¿vale? No, de los años 50 había IA, sí, bueno, ya ha ido sofisticando. Bueno, aparecen sistemas nuevos con funcionamientos diferentes, aparecen nuevas modalidades de ataque. Y esas modalidades de ataque son específicamente pensadas para alterar dos cosas de los sistemas. La confidencialidad de los datos, si queremos, unido a la privacidad, es decir, que un dato que tenga que ser protegido y al que no tenga que tener acceso ninguno de los que estamos aquí, esté garantizado su protección ante ese acceso no autorizado. Y lo que es también muy importante es la integridad, que quiere decir que si tus datos pasan por el sistema para delimitar el tratamiento que vas a tener médico, me lo invento, ¿vale? Si te duele el apéndice, ¿vale? No te operen de un pie o te saquen una muela, ¿vale? Y eso sería porque alguien ha alterado las cosas para que den un resultado distinto. Bueno, pues existe una serie de ataques especial, que ya no me voy a extender por no comerme mucho el tiempo, especialmente dirigidos a alterar el funcionamiento de la IA, a que pasen cosas distintas de las que están pensadas e incluso a poder influenciar. Oye, que me den un crédito de 1 millón de pavos a interés cero, me lo invento. No sé si está ya el BBVA por aquí. Lo digo porque no se ponga nervioso, que no. Vale, pues son este tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que dice el
el reglamento europeo dice muchas cosas, ¿vale? Lo que viene a decir es que los sistemas de IA hay que catalogarlos en base al riesgo y también al impacto. Y dice, bueno, ahí directamente hay sistemas IA que van a estar prohibidos. La Unión Europea, el espacio donde vivimos es muy garantista, ¿vale? No va a haber un debate, no, deberíamos ser menos, que las cosas fluyan, tal, como pasa en Estados Unidos. Bueno, pues aquí no, en Europa no, estemos de acuerdo o no, ¿vale? Y ese debate, pues, no lo vamos a ver porque es que hay que asumirlo, ¿no? Somos garantistas. Y entonces al garantista es lo que dice, mira, hay sistemas que no vamos a dejar. Otros son de riesgo alto, ¿vale? Le ponemos unas condiciones. Otro de riesgo moderado y otro de riesgo inexistente. Vale, pues a los moderados le dan pues una serie de mecanismos de control, ¿vale? De protección, etcétera. Aquí, que ya me están haciendo señas para que vaya deprisa, como luego compartirán la información, os he marcado en verde donde hay oportunidades de emprendimiento. Entonces, yo soy emprendedor, tuve una startup y al final pues las startups pasan dos cosas, ¿no? O se van al garete o crecen y te compran. Bueno, yo tuve la suerte de que alguien se despistó y me compró, ¿no? Entonces, dicho eso, os dejo lo marcado en verde. El que tenga una idea feliz, que se ponga en contacto conmigo rápidamente y vemos a ver cómo lo hacemos. Que hay un tema de automatización en todo el tipo de evaluaciones que va a haber que hacer en los sistemas, que va a ser imposible hacerlo de manera manual. Pero hay una oportunidad de hacer producto magnífica. Ahí os lo dejo. Al final, decíamos que lo he comentado para no extenderme, quedaros un poco con la idea de que a más sofisticación en los sistemas, mayor de ella, mayor sofisticación en los ataques, ¿vale? Que el daño que se puede hacer atacando un sistema IA es muy grande, primero por lo que hace y puede hacerlo de manera distinta, y segundo por el volumen, la ingesta de datos que utiliza, tanto en la fase de entrenamiento como en la fase de producción. Entonces, el daño que se puede producir potencial es muy, muy elevado, ¿no? Y por supuesto, ChatGPT, IA generativa, pues, por supuesto, hay ataques específicos para alterar el funcionamiento de esos sistemas de IA generativo, ¿cómo no? Pues si están ya y tienen un nivel de uso enorme, de popularidad, pues vamos a construir ataques específicos pues para, bueno, pues para meter cadenas que alteren el funcionamiento del algoritmo y nos permite hacer cosas que están prohibidas, para utilizarla como señuelo para fraudes, para poder incidir, como dice en la cadena de suministro, si yo utilizo esta pieza de IA generativo, que impacte, etcétera. Finalmente, termino. Hemos visto estas tres posibilidades. Ya veis que aquí da para charlar un rato sobre IA, ciberseguridad, juntos más fuerte. Y como conclusión, employment, entrepreneur, es decir, hay dos enormes oportunidades para todos vosotros para trabajar en proyectos conjuntamente, ya sea vuestro perfil IA o vuestro perfil ciber, para trabajar en proyectos conjuntamente. Y pienso que la entrada en vigor del Reglamento Europeo de IA, que por cierto no lo he dicho, pero previsiblemente se aprobará durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, termina el 30 de diciembre, habrá un periodo de carencia de 2 años en el que ya habrá que adaptarse. Creo que abre una oportunidad magnífica para el desarrollo de nuevas soluciones, y el que tenga una idea feliz, yo soy su hombre. Nada más y muchas gracias.